Saludos, estimadas personas estudiantes. El día de hoy nos encontramos un ejemplo y explicación de examen de educación cívica, bachillerato por madurez, cuarta parte. Primero, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Vamos a dar inicio con la lectura de la pregunta 37. Dice, en relación con la igualdad de oportunidades que brinda el Estado costarricense, el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que ejecuta o que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios para mejorar la condición de vida se define como práctica institucional, la opción A; educación, la opción B; opción C, política pública; y opción D, seguridad socioeconómica. En este caso en particular, no está tan clara la posible respuesta porque hay dos opciones, tanto práctica institucional como política pública, que tienen algunas particularidades presentes de la definición de lo que se describe en el enunciado. Por ejemplo, conjunto de objetivos, decisiones y acciones es o forma parte de una descripción. Por ejemplo, vamos a entender práctica institucional como conjunto de políticas, de procedimientos, de metodologías y tecnologías que permiten la ejecución repetida de una actividad de gestión institucional. Entonces, vean que hay algunas particularidades de el término de la definición de práctica institucional que están presentes en el enunciado, pero también parte de política pública porque dice que es una estrategia o un programa de acción gubernamental que se aplica a un sector de la sociedad o a un espacio geográfico concreto. Entonces, en este caso en particular, como habla de igualdad de oportunidades que brinda el Estado costarricense, y de esas acciones que brinda el gobierno para solucionar problemas que se han identificado y que en conjunto los ciudadanos con el gobierno consideran prioritarios. ¿Recuerdan cuando hablábamos de agenda política? En este caso, esos temas prioritarios que hay que dar solución sí o sí, de primero, para mejorar la calidad de vida de las personas, la condición de vida de las personas. Estamos haciendo referencia a una política pública, ¿verdad? Pero sí quería hacer énfasis en que hay que leer con muchísima atención y del todo no está clara, en este caso, la respuesta correcta. Nosotros la vamos a seleccionar la opción C, no seguridad socioeconómica y no educación, porque no, texto sí no tiene nada que ver con eso. Vamos a seleccionar la opción C. Y recuerden que el sistema está programado con las respuestas correctas y nos lo va a indicar. Vamos a enviarla y muy bien, vamos a continuar. Vamos a la pregunta 38. Dice la siguiente información. Se refiere a la venta de un servicio, tanto físico como intelectual, por el cual se recibe un salario que le permite a la persona satisfacer sus necesidades básicas, contribuir con la producción de riqueza del país y mejorar la sociedad. Esto describe parte de las labores que realizamos muchísimos ciudadanos en Costa Rica y en distintos países del mundo, que contribuye a satisfacer nuestras necesidades básicas, las de nuestras familias, a veces las de nuestro entorno, y que contribuyen también con el país y a mejorar la sociedad. La venta del servicio se acompaña de recursos, de actividades y de acciones que le permiten a la persona realizar las labores en un ambiente sano y seguro. Entonces, estamos hablando del trabajo. Los aspectos anteriores permiten reconocer qué término, qué definición, qué concepto: propaganda, trabajo de calidad, comunicación política o actividad social. Vean que estamos hablando de trabajo de calidad. Incluso está así enumerado en uno de los artículos de las garantías sociales de la Constitución Política de Costa Rica. Entonces, estamos hablando de trabajo y sobre todo de trabajo de calidad que permita a los costarricenses y a los distintos ciudadanos extranjeros también que puedan desempeñarlo y puedan cubrir sus necesidades, puedan contribuir con el país, a mejorar la sociedad, etc. Entonces, seleccionamos la opción B.
y la enviamos. Muy bien. Vamos a continuar a la pregunta 39. En relación con las políticas públicas inclusivas de equiparación creadas en el marco de la reforma social de 1940, ¿cuál es la importancia de la creación de la Universidad de Costa Rica? Entonces, para entrar en contexto, recordemos que la reforma social de 1940 eh, aporta la creación de instituciones claves hoy día, muchas de ellas, la Caja Costarricense del Seguro Social, con los seguros social, el seguro obligatorio, así como las garantías sociales, el Código de Trabajo y la Universidad de Costa Rica. No existía antes una casa de educación superior universitaria en el país, entonces las personas tenían que desplazarse, y solo las personas con dinero, obviamente, podían hacerlo, desplazarse a otro país a estudiar educación superior, concluían con su bachillerato en el colegio y esto era una limitante para el país, para la riqueza, para el crecimiento, para la generación de oportunidades y vamos a ver cuál es el aporte de la creación de la Universidad de Costa Rica que tiene que ir en ese sentido, con el crecimiento de la clase media, con la investigación, con los aportes en ciencia, en educación, en cultura, etcétera. Entonces vamos a leer las opciones. Permitió que exclusivamente las personas con alto poder adquisitivo se profesionalizaran. No, más bien sucedió lo contrario. Antes solamente las personas con ese alto poder adquisitivo lo podían hacer porque tenían que ir a otro país. Ahora con la presencia de la Universidad de Costa Rica en el país, entonces las personas que terminan su bachillerato pueden estudiar educación superior. Vamos a descartar la opción. La opción B carecía de becas para que la mayoría de la población pudiera instruirse. Por ello, muchas personas se iban al extranjero a estudiar. No vea que es contradictorio lo que les estábamos explicando, más bien permitió que muchos costarricenses pudieran estudiar, pudieran eh, adquirir conocimientos, habilidades, destrezas para desempeñarse en diferentes funciones, en diferentes puestos, tanto en administración pública como en el sector privado. Vamos a la opción C. Contribuyó con la democratización de la educación al abrir espacios para que personas con menos recursos pudieran ser profesionales. Sí, podría eventualmente ser un aporte, algo de importancia, pero no estamos del todo seguros. Tenemos igual, aún así, aunque estemos seguros, tenemos que leer la opción D. No podemos dejar de leer la opción D. Vamos a leerla. Dice, desarrolló programas de estudio en cada provincia orientados a erradicar el analfabetismo. No, eso sí, no. En este caso, la opción C es la más pertinente, la democratización de la educación al abrir espacios para que personas que antes no podían estudiar educación superior universitaria ahora sí pudieran hacerlo, pudieran convertirse en profesionales y aportar a lo que antes veíamos, por ejemplo, el trabajo de calidad. Vamos a seleccionar la opción C y la vamos a enviar. Muy bien. Vamos a continuar, vamos a la pregunta número 40. Antes recordarles que si ustedes se están preparando para el examen de bachillerato por madurez en educación cívica o bien en estudios sociales, en el canal hay disponible varias opciones para estudiar y prepararse de una muy buena manera. Entre ellas, un resumen en PDF, un curso que ustedes pueden adquirir acá abajo. En la descripción del video queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles. Vamos a continuar con la pregunta 40. Dice lea los siguientes aspectos. En el marco de la reforma social, es una institución creada en la década de 1940. Entonces, recuerden que ya mencionamos algunas de las instituciones que se crearon como parte de la reforma social. Universidad de Costa Rica, ya la vimos anteriormente. Caja Costarricense del Seguro Social, garantías sociales y código de trabajo. Solo pueden ser cualquiera de esas cuatro respuestas. Hasta ahora descartamos todo eso que no tenga que ver con las cuatro que ya enumeramos. Es un ejemplo de política pública inclusiva que busca la equiparación de oportunidades, ¿ok? Bien. Y la tercera característica o el tercer aspecto, funciona como un sistema solidario, donde el patrono, el Estado y el trabajador aportan mensualmente una cuota para garantizar a las personas trabajadoras y a sus familias el acceso a la salud y con ello tener una mejor calidad de vida. Estamos hablando del Seguro Social. ¿Y quién administra el Seguro Social en Costa Rica? La Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces vean que no podía ser Ley General de Salud Gubernamental, el Instituto Nacional de Seguros tampoco y los centros de salud rurales tampoco, porque ninguno de los cuatro son, perdón, ninguno de esos tres que ya leímos
son o forman parte de la reforma social de 1940, además de que no es lo que se describe en el texto. Al puro final, que tenemos acá marcado en azul, eso tiene que ver específicamente con la Caja Costarricense del Seguro Social, que sí es una reforma social de 1940. Entonces seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 41. Considere la siguiente información. Constitución política, derechos y garantías sociales. Políticas públicas inclusivas para la equiparación de oportunidades. El salario será siempre igual para el trabajo en idénticas condiciones de eficiencia. Todo lo relativo a fijación de salarios mínimos estará a cargo del organismo técnico que la ley determine. Y viene un espacio. ¿Cuál es otro derecho y garantía social? Está establecido así en la Constitución Política. Entonces vamos a leer las opciones. En idénticas condiciones profesionales, el salario más alto deberá pagársela a la persona que tenga la familia más numerosa. No, eso no es ningún derecho, ninguna garantía social, no está establecido así en la Constitución Política, por tanto, descartamos la opción A. Los extranjeros podrán ejercer la conducción de gremios o sindicatos en el sector público. No, esa es una limitante que tienen los extranjeros en este caso, si pueden, por supuesto, trabajar, aportar a la riqueza del país para cubrir sus necesidades básicas, etcétera, pero sí está la prohibición de que no pueden ejercer, en este caso, la conducción de gremios o sindicatos. La opción B la descartamos. Vamos a la opción C. Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo de fijación periódica por jornada normal que le procure bienestar y existencia digna. Sí, ese sí es un derecho y una garantía social establecida en la Constitución Política de Costa Rica, capítulo quinto. Entonces seleccionamos la opción C y aunque ya estamos seguros que es la respuesta correcta, tenemos la obligación y responsabilidad de leer la opción D para descartar. El salario mínimo de los trabajadores del Estado y de las empresas privadas será fijado por organismos como la Asamblea de Trabajadores de las asociaciones sindicales. No, recuerden que antes se indicaba acá arriba que estará a cargo del organismo técnico que la ley determine. Para eso está el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que hacen reuniones periódicas, semestrales, casi siempre, para acordar un salario entre el sector privado, el sector público, los trabajadores. Se escuchan criterios y al final se toma una determinación. Así está establecido y no sale de la asociación, de las asociaciones sindicales. Sí pueden haber propuestas, por supuesto, pero no quiere decir que ese va a ser el salario que se va a establecer. Entonces, la opción C, la correcta, seleccionamos y enviamos. Y vamos a continuar. Vamos a la pregunta 42. En relación con las políticas universales aplicadas por el Estado costarricense para fortalecer el acceso a la educación, en la Constitución Política se plantea que el Estado facilitará el acceso tecnológico en todos los niveles y la continuación de estudios superiores a quienes carecen de recursos económicos, pecuniarios, dice la Constitución Política. La respuesta correcta es la opción A, parece ser, porque sí está establecido así en la Constitución Política. Recuerden que el 8% del Producto Interno Bruto se debe destinar, también eso se menciona, y sería la opción A. Vamos a marcarla, pero no podemos enviarla porque tenemos la obligación y responsabilidad de leer cada una de las opciones. Vamos a la opción B. El gobierno deberá entregar becas, materiales, uniformes y una ayuda económica mensual a todos los estudiantes que obtengan las mejores notas. No, no existe la obligación para los estudiantes que tengan mejores notas. En algunos casos sí hay un subsidio para estudiantes que tengan muy buenas notas que brindan algunas instituciones, a veces las municipalidades, a veces empresas privadas, pero en este caso en particular, si el gobierno da becas, pero no necesariamente las mejores notas, sino a las personas de bajos recursos económicos para que puedan continuar sus estudios, que se encuentren matriculados, que se encuentren asistiendo de manera periódica al centro educativo y si tienen derecho a una beca para poder continuar sus estudios. La opción B la descartamos. La opción C. Las familias tienen la obligación de pagar la infraestructura, el material didáctico y los salarios del personal de las instituciones educativas donde sus hijos estudian, salvo que sea centro educativo privado, pero si no lo es, en los centros educativos públicos, en este caso las familias no pagan ni la infraestructura ni necesariamente el material didáctico.
Tampoco el salario del personal lo paga el Ministerio de Educación Pública, en el caso de Costa Rica, y no, por tanto, la opción C no es correcta, salvo, como indicamos al inicio, que sea un centro educativo privado. Por tanto, la opción C es incorrecta. Y la opción D, las municipalidades deberán financiar el mantenimiento de las instituciones educativas y la entrega de becas a las personas en condición de pobreza extrema. Las municipalidades sí financian parte, tienen algunas leyes específicas que financian a las juntas administrativas en diferentes servicios que se brindan en el centro educativo y también en algunos casos destinan becas para las personas en condición de pobreza que asistan a un centro educativo en su cantón y que sean del mismo cantón de la municipalidad, pero no necesariamente deben financiar el mantenimiento. Esto es una tarea de el Ministerio de Educación Pública. Entonces, por tanto, la opción D no es la más pertinente para completar el enunciado que sí habíamos indicado ya, que era la opción A, porque así está establecido en la Constitución Política, que eso era una parte clave para identificar y por eso también para descartar la opción D. La opción A es la pertinente, la adecuada, la seleccionamos y la enviamos. Vamos a continuar, vamos a la pregunta número 43. Antes, recordarles que si ustedes se están preparando para el examen de educación cívica o bien de estudios sociales, bachillerato por madurez, en el canal hay disponible varias opciones para hacerlo de una muy buena manera, para estudiar, para prepararse de una muy buena manera, entre ellas un resumen, así como un curso. Acá abajo, en la descripción del video, queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles. Vamos a la pregunta 43. Dice, lea la siguiente información. Políticas universales del Estado costarricense para fortalecer el acceso a la educación. Aspectos de la Ley Fundamental de Educación. Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada. Y viene un espacio. ¿Cuál es otra política pública que está así establecida? Es un aspecto de la Ley Fundamental de Educación. ¿Cuál completa correctamente ese espacio? Vamos a ver. Dice, se debe estimular la solidaridad y comprensión humana, así como el mejoramiento de la salud física, mental y moral de la colectividad del país. No suena mal el enunciado, podría ser parte de los aspectos de la Ley Fundamental de Educación, pero debemos continuar con la lectura de todas las opciones. Las empresas privadas, la opción B dice, las empresas privadas deben contribuir con la calidad de la educación nacional, ayudando con recursos financieros y humanos. Bueno, no está establecido eso así, de esa manera, en la Ley Fundamental de Educación, entonces no es correcto. La opción B la descartamos. La opción C, las instituciones del Estado tienen la obligación de donar horas de trabajo de sus funcionarios para dar mantenimiento a los colegios. Tampoco. Para eso hay una junta administrativa, eh, patronato escolar, los casos, una junta de educación, que también recibe el nombre, que se encargan de gestionar las labores junto al personal, en este caso sobre todo administrativo, el personal, la persona directora, como equipo de trabajo y no necesariamente eso es así. La opción C se debe descartar. La opción D, con el propósito de mejorar la educación, el Estado debe estimular los valores éticos, religiosos y estéticos de otros países. Vean que al final el enunciado que empieza bien, que parece ser correcto, pertinente, bueno, estéticos de otros países no necesariamente lo más oportuno para poder completar. Por tanto, la opción correcta sí es la que habíamos leído al inicio, y sí es un aspecto de la Ley Fundamental de Educación que nos permite completar de manera correcta el enunciado. Muy bien, seleccionamos y enviamos. Y vamos a continuar. Dice la pregunta 44. Considere la siguiente información. Aspectos de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad. Acceso oportuno en todos los niveles y modalidades de la educación pública. Y viene un espacio. ¿Cuál es otro? ¿Cuál es otro aspecto de la Ley de Igualdad de Oportunidades? Ley 7600, específicamente que nos aporta en el tema de la educación. De acuerdo con las políticas universales aplicadas por el Estado costarricense para fortalecer el acceso a la educación,
¿Cuál opción completa correctamente ese espacio anterior? La opción A, deber de la familia de adaptar la infraestructura en las instituciones educativas para evitar problemas a sus hijos con discapacidad. Bueno, no, no es un deber de las familias, sino más bien es un deber de la institución y del Estado costarricense de adecuar sus instituciones, sobre todo la parte de infraestructura, pero bueno, también otras en particulares, que permitan a los centros educativos acoger, poder recibir y poder darle una educación de calidad a las personas que presentan alguna discapacidad. Entonces, la opción A, no. La opción B, participación de toda la familia en la enseñanza ofrecida en la institución educativa para poder lograr un mejor desempeño del estudiantado. Bueno, sí es importante nosotros que trabajamos en centros educativos, sabemos la importancia de que la familia sea un actor clave, que esté vinculado, que esté articulado, que se sienta que acompaña a la persona estudiante en su proceso educativo, pero no debe participar como tal toda la familia en ese proceso de enseñanza para lograr un mejor desempeño. Eso no está así establecido en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad. No es el enunciado que nos permitiría completarlo de manera correcta. Entonces, por eso lo descartamos, pero el enunciado tal, como tal no está del todo incorrecto, aunque sí no es adecuado para el tema de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad. Ahora, la opción C, obligación de los padres de familia de participar en la redacción y elaboración de los planes y programas de estudio para el aprendizaje de sus hijos, tampoco no es lo correcto. Si hay dentro de la ley que se indica que todo el material que se eh, desarrolle, se, se va a crear, se va a implementar, debe respetar los derechos de las personas con discapacidad, no debe menospreciarlos ni hacer nada que ofenda a ningún ser humano en particular. Entonces, en este caso, no es lo más pertinente y por tanto debería ser la opción de dar servicio de apoyo y adaptaciones para personas con necesidades especiales, tanto en la planta física, adecuaciones curriculares y recursos didácticos. En este caso, sí, es la opción pertinente y oportuna que nos permite completar este espacio, además de ser un aspecto de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad en el país. Muy bien, seleccionamos la opción D y la enviamos. Vamos a continuar, vamos a la pregunta 45. En el marco de las políticas universales aplicadas por el Estado costarricense para fortalecer el acceso a la salud, la Ley General de Salud plantea, entre otros aspectos, que las farmacias y supermercados puedan vender en forma libre y sin restricciones las medicinas que requiera la población para garantizar su salud. No, eso no puede ser así. Recuerden que hay restricciones, hay ciertos medicamentos que no pueden venderse ni en farmacias ni en supermercados y que tienen una prescripción médica. Si el médico no lo receta, no lo pueden adquirir. No se puede consumir, no se puede comprar. Entonces, la opción A la descartamos. No es correcto como está redactado. La opción B, los centros de salud privados deben atender en forma gratuita a las madres y a sus hijos en condición de pobreza que requieran atención médica urgente. Bueno, en este caso en particular, no, no está establecido de esa manera. Los centros de salud privados no, no necesariamente deben atender a las personas de manera gratuita. La opción C, el Ministerio de Salud debe tener hospitales en todo el territorio nacional para atender las necesidades de salud de las personas que carecen de un seguro social. Bueno, en este caso, los hospitales en el país están en administración de la Caja Costarricense del Seguro Social y si hay en todo el país, hay hospitales provinciales, hay otros nacionales, etcétera, hay unas categorías y en este caso, entonces, no es necesariamente el Ministerio de Salud que los maneja, que los administra, por tanto, debería ser la opción D. Vamos a leerla. La madre tiene derecho a recibir información, control y atención médica durante el embarazo, parto y periodo de lactancia, así como alimentos para su dieta y la de su hijo. Esto sí es correcto, sí está establecido así en la Ley General de Salud. Entonces, seleccionamos la opción D, que es la opción pertinente para completar de manera correcta el enunciado anterior de la pregunta 45.
la enviamos. Muy bien, vamos a continuar ahora con la pregunta 46. Lea la siguiente información: políticas universales aplicadas por el Estado costarricense, Ley General de Salud. La nutrición adecuada y la ingestión de alimentos de calidad y de buena condición sanitaria son esenciales para la salud. Viene un espacio y cuál es otro aspecto clave de la Ley General de Salud que va a completar este espacio de manera adecuada. Entonces, ¿cuál opción completa? La importancia de granos y otros vegetales la deben realizar las personas, perdón, la importación de granos y otros vegetales la deben realizar las personas por las zonas fronterizas debidamente aprobadas por el gobierno del país. No, no es correcto. Hay todo un procedimiento para esa importación. Se requieren una serie de permisos, etcétera. Entonces, no es correcto la afirmación. La opción A: está prohibido importar, elaborar, usar, comercializar, manipular, distribuir, almacenar alimentos deteriorados, contaminados, adulterados o falsificados. Sí, eso sí es un aspecto que es correcto. Sabemos del riesgo para la salud humana que implicarían estos alimentos y es correcto el enunciado. Eso sí, no podemos dejar o detener la lectura porque nos quedan todavía opciones para descartar. La vigilancia de la salud de toda la población y su protección está a cargo de las asociaciones de desarrollo comunal y de los consejos provinciales. No es correcto, así no se plantea en la Ley General de Salud. Todo producto cárnico, porcino o bovino debe ser manipulado en casas donde se guarden las medidas de consumo y manejo adecuados. Bueno, en casa no es el lugar adecuado. Sabemos que hay todo un protocolo y que no es en las casas, hay lugares específicos para esa manipulación y algunas series de reglas para hacerlo. Entonces, no es la opción D adecuada. Sí, la opción B que ya habíamos marcado, ya habíamos elegido, ya habíamos indicado por qué, seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 47. Dice: la Ley Nacional de Vacunación es un ejemplo de las políticas universales aplicadas por el Estado costarricense para fortalecer el acceso a la salud de la población. Por ello, la ley autoriza brindar servicios de medicina en los hospitales privados de todo el país. La opción B indica que la vacunación contra enfermedades infecto-contagiosas de los niños y las personas adultas es voluntaria y responsabilidad solo de ellas. Bueno, más que voluntaria, recuerden que está establecido que es una obligación la vacunación y hay una disposición, sí, a que las personas extranjeras, los niños, las niñas, las personas adultas mayores sobre todo, tengan una prioridad en ese proceso de vacunación. Otorga un seguro social universal gratuito a todas las personas residentes en el país. Tampoco, esto no es correcto. Recuerden que el seguro social se debe cancelar y no es gratuito. Y permite el acceso efectivo, obligatorio y gratuito a la vacunación de la niñez, de las personas inmigrantes y de las que vivan en condiciones de pobreza extrema. Esto es lo que les indicaba, que sí está establecido así en la Ley Nacional de Vacunación, que hay una prioridad en esto y que es obligatorio, que no es voluntario como se indicaba en la opción B. Es obligatorio y que hay una prioridad en esto, que es la vacunación de los niños, las niñas, las personas inmigrantes y de las personas que viven en condición de pobreza extrema en el país. Entonces, la opción D es la pertinente que nos permite completar el enunciado. La seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 48. Antes de recordarles que si ustedes se están preparando para el examen de educación cívica o bien de estudios sociales, bachillerato por madurez, en el canal hay disponible varias opciones para estudiar, para prepararse de una muy buena manera al examen. Entre ellas, un resumen en PDF, así como un curso que ustedes pueden adquirir. Acá abajo en la descripción del video queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles. Vamos a la pregunta 48. Dice: el reglamento del seguro de invalidez, vejez y muerte es parte de las políticas universales aplicadas por el Estado costarricense para fortalecer el acceso a la seguridad social. Entre los derechos que protege, destaca. Entonces, ¿cuáles derechos protege el reglamento del seguro de invalidez, vejez y muerte? El subsidio semanal que la Caja de Seguro Social debe entregar a las personas que sufren un accidente laboral y quedan con una invalidez
permanente. Bueno, más que un subsidio semanal, sería la pensión por invalidez, que si se aprueba. Entonces, no es correcto como está planteado porque no es un subsidio semanal. La opción B, el otorgamiento de una ayuda mensual durante 5 años a los familiares de la persona fallecida. Bueno, tampoco, no durante un periodo específico de 5 años, sino que tiene que haber unas condiciones y si la persona falleció, era el sostén del hogar y entonces sus hijos, mientras estén en edad de estudios, o sea, hasta los 18, si bien continúa hasta los 25, así como a su esposa, compañera sentimental también. No es solamente por 5 años. Entonces, tener eso claro, descartamos la opción B, ya habíamos descartado la A. La opción C, la pensión por orfandad cuando sean solteros, que se les entregue a los hijos menores de edad o hasta los 25 años si estudian. Sí, podría ser porque así lo comentábamos antes. Eh, en este caso es correcto el enunciado, pero tenemos que leer la opción D. La pensión por vejez que se les otorga a las personas mayores de 50 años y menores de 60 que nunca trabajaron o aportaron al régimen del seguro social. En este caso, recordar que hay una edad para pensionarse, quizá a los 65 años, y las personas que en este caso sean mayores de 50 años, menores de 60 años, igual con otras condiciones particulares, más que dentro del seguro de invalidez, vejez y muerte están en el régimen no contributivo. Vean que acá al final se menciona que nunca trabajaron o aportaron al régimen del seguro social, entonces irían dentro del régimen no contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. No es correcto el enunciado porque nos estamos refiriendo específicamente al reglamento de seguro de invalidez, vejez y muerte. Seleccionamos la opción C y la enviamos. Muy bien, y vamos a leer la última de las preguntas de esta cuarta parte del examen y su explicación en video. Considere la siguiente información o la información del siguiente texto, Constitución Política de Costa Rica, garantías sociales. Recordar que está en el capítulo quinto de la Constitución. Política universal aplicada por el Estado costarricense para fortalecer el acceso al trabajo. Y viene otro espacio. ¿Cuál opción completa correctamente la información anterior? Solo los menores de 13 años pueden laborar un máximo de 4 horas por día para que asistan a los centros educativos. Bueno, en este caso en particular, no, no es correcto el enunciado de la opción A y además existe más bien la obligación de participar de su proceso educativo y si el tiempo lo permite y su edad también, pueden laborar, pero hay una edad mínima establecida en el país para trabajar y 13 años no es la pertinente. La opción A no es correcta. La opción B, los trabajadores de industrias extranjeras deberán ajustarse al horario y salario del país de origen de la empresa. Tampoco. Más bien, tienen que ajustarse a lo que la empresa y la legislación costarricense establezca. La opción C, los trabajadores domésticas o las trabajadoras domésticas, perdón, que duermen en casa de los patronos recibirán un pago adicional por mes. Bueno, más que un pago adicional por mes, hay todo un protocolo en este proceso y hay una jornada mínima, jornada máxima, horas extra que se pagan a 50% más y también hay un límite de la jornada laboral de 12 horas. Entonces, hay una serie eh, de políticas ya creadas sobre esto que no es como se plantea en la opción C. Descartamos también la opción C y la opción D debería parece ser la correcta, ya que hemos leído las anteriores y no nos parecen. La jornada de trabajo ordinaria diurna es de 8 horas diarias y la jornada nocturna es de 6 horas por día. Esto es correcto y es la opción
que completa es una de las garantías sociales y que es la opción que completa acá el enunciado de manera adecuada. Seleccionamos, enviamos y de esta manera estamos llegando al final de este cuarto video, de esta explicación de las preguntas. Agradecerles por acompañarnos, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.